capítulo 24. Bendito Dios que nos da el tiempo de reunirnos. Este es el tiempo que se aprovecha, ¿verdad? El que se aprovecha en la casa de Dios, hermano. En la lectura, en la meditación, es el tiempo más aprovechado que un ser humano pueda tener. 24, leemos el versículo número 3 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? Hemos arribado, hermano y hermana, al capítulo número 24 de este evangelio según San Mateo. Y pues es un capítulo, hermano, el cual, bueno, muchos del ambiente cristiano lo conocemos como el capítulo apocalíptico. Sin embargo, pues es un término mal aplicado, porque realmente, aunque sí hay, hermano, algunas partes que nos hablan, hermano, acerca de las señales que, hermano, habrán en este mundo para antes de que nuestro Dios se pueda manifestar. Pero en la lectura anterior, hermano, el Señor Jesús hablaba con sus discípulos y les decía, hermano, que de esos grandes edificios, recuerde, ya le explicamos, hermano, en Jerusalén había solamente dos grandes edificios: el palacio del rey Herodes y, hermano, el templo de los judíos. El templo era mucho más, hermano, glorioso que el palacio de Herodes, y para los judíos era motivo de orgullo, porque los romanos, o el imperio romano a través de Herodes, hermano, se habían ocupado en embellecer el reino, en engrandecerlo. Pues políticamente también para los reyes del imperio romano, el tener dentro de una ciudad que ellos dominaban un templo era razón de mayor grandeza para los reyes, o sea, de mayor orgullo para los reyes. Su palacio y un templo donde se adorara a Dios para los judíos era algo grande para los romanos. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que de eso no quedaría piedra sobre piedra, comienza el Señor, hermano, a hablar. Bueno, suelta la inquietud en los discípulos, porque cuando Él les dice eso, realmente para ellos fue una sorpresa, porque el Señor Jesús era judío. Y cuando el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, realmente, hermano, aunque no lo dice, hermano, la Escritura, pero sí dice la reacción de ellos. Que entonces ellos le preguntaron, hermano, le hicieron tres preguntas básicamente, que son las que leímos. Le dijeron: Señor, claramente le dijeron, una, ¿cuándo serán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Número tres, ¿y qué señal habrá del fin de este siglo? Tres preguntas. Ahora, es importante, hermano, que nosotros, hermano, porque vamos a entrar a esto, ¿verdad? Lo que se conoce, hermano, como literatura apocalíptica. Entonces es bien importante eso, hermano, y quizás no vamos a avanzar tanto, pero queremos dar algunos principios, porque si no entendemos ahorita que comienza estas palabras del Señor, se nos va a hacer difícil entender otras cosas. No imposible, pero sí difícil, porque es bien importante saber esto. Y es que, hermano, cuando sus discípulos, hermano, le preguntaron al Señor acerca, bueno, las tres preguntas ya las dimos, pero algo que le dijeron: el fin del siglo. Entonces, para nosotros, como le digo, nosotros estamos en el hemisferio occidental, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, hermano, en el caso de los que hablamos español, bueno, no hablamos castellano, hablamos español, porque
El español es una forma de castellano, pero mal aplicado, ¿verdad? Pero los que hablamos español, sabemos, y por ejemplo, para nosotros un siglo es un periodo de años de 100 años, ¿verdad? Un periodo de tiempo de 100 años, eso es un siglo. Entonces cualquiera puede decir, entonces aquí le estaban preguntando que cuándo iba a ser las señales para el fin de 100 años. Puede pensarse así. Sin embargo, para los judíos, hermano, al referirse, hermano, al fin del siglo, hermano, cuando ellos mencionaban la palabra siglo, ellos se estaban refiriendo, hermano, a la era actual en la cual ellos estaban viviendo. O sea, la pregunta correcta sería, ¿cuál será el fin de esta era? Pero otra cosa, para los judíos, como la profecía, hermano, la profecía hablaba muy claro de la destrucción del templo. Hablaba muy claro, el Señor mismo lo profetiza. Entonces, hermano, para ellos la destrucción de su templo era el fin del mundo, o sea, el fin de la era humana. Para ellos era el fin del mundo. Entonces, cuando ellos hacen la pregunta, hermano, ellos están haciendo, hermano, una pregunta, pero con el pensamiento en eso, en que si se destruía el templo, iba a ser el fin de todo. Pero lo bueno es que ellos, hermanos, hacen dos preguntas más. ¿Qué señales? Ellos piden señales. Y es ahí donde el Señor los va a ubicar a ellos y a nosotros, hermano, para darnos esas señales acerca de su venida. Entonces es bien interesante porque en la palabra, como le digo, cuando Dios le dice la palabra de su venida, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Ellos pensaban eso, que el Señor, o sea, la pregunta que ellos hacían, hermano, recuerden que para ellos el establecimiento del reino milenial era importante, porque eso significaba la libertad para ellos. Entonces, si Jesús era el Cristo, que ya muchos lo habían creído, hermano, entonces solo le faltaba sentarse en el trono para poder, hermano, ser libres, hermano, ya del todo. Y que Cristo, el Mesías, pudiese reinar aquí sobre la tierra. Entonces era el pensamiento de ellos. Eso es lo que ellos piensan. Pero en cambio nosotros, hermano, cuando pensamos en eso, donde se piden señales y se pide, hermano, de cuándo será el tiempo de esas cosas, muchas veces cuando se habla de la venida del Señor, muchos pensamos que se refiere, hermano, a la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga, hermano, a eso, a lo que hoy es realmente el establecimiento del reino de Dios, o sea, la venida del Señor. O sea, que cuando el Señor venga, porque el Señor va a venir, ¿verdad, hermano? Él va a venir, Él nos va a arrebatar y luego, hermano, vendrá Él vendrá y en las nubes nos encontraremos con Él, los que estemos vivos. Pero luego nos iremos y luego regresaremos después de 7 años para establecer el reino milenial con Él. Entonces, a esa venida, hermano, es que muchos piensan que se referían los discípulos cuando hacen esa pregunta. Pero entonces fíjese, hay que pensar, porque si usted se recuerda, si ha leído los evangelios, usted se recuerda, hermano, que el Señor, bueno, es desde que nace el Señor, hermano, desde que nace el Señor se menciona su reino. Cuando los sabios del oriente vinieron, guiados por la estrella aquella que habían visto, dice que la pregunta de ellos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto? O sea, ellos desde el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo, hermano, se establece el reino aquí en la tierra. Comienza a establecerse, porque comienza el Señor, y aunque Él no comienza a predicar, hermano, sino, hermano, hasta ya mayor, pero a los 12 años el Señor ya hablaba de su ministerio, de su ministerio. Pero el Señor vino, hermano, y anuncia, hermano, bueno, desde Mateo capítulo 5, hermano, anuncia, hermano, las leyes del reino, da enseñanzas, parábolas del reino. El reino es semejante a esto, el reino es semejante a lo otro, y viene predicando el reino. Pero cuando ya el Señor se acerca el día de su muerte, el Señor comienza a hablar con sus discípulos y les dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea azotado y escarnecido por los ancianos y muerto y ser crucificado.
mas al tercer día resucitará. Eso le dice el Señor. Pero dice la palabra de Dios, algunos evangelios dice que sus discípulos no entendían esas palabras. Se les está diciendo: voy a morir, voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Y dijeron: ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? No, o sea, no las entendían. Y se las está diciendo claras. Claro, usted y yo las entendemos, porque como eso ya pasó, ya fue consumado, sabemos que eso pasó. Pero ellos no sabían. Mire, los discípulos, ellos no sabían, bueno, no captaban en su mente la muerte del Señor. No la esperaban. Mucho menos, hermano, el que el Señor resucitara. Mucho menos el que el Señor se fuera al cielo. Y mucho menos el que el Señor regresara. Eso no lo sabían ellos. Entonces muchos pensamos que los discípulos lo sabían. Ellos no sabían eso. Se recuerda, hermano, aún ya resucitado el Señor, se recuerda, uno de sus discípulos, Tomás, él dijo claramente: no, yo no creo. Tomás le dijeron: el Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo. Y él ya se los había dicho. Si lo vimos, yo no creo. Ya lo vio María, lo vio la Magdalena, lo vimos nosotros, ya lo vimos. Dijo Tomás: yo no creo. Lo vimos, Tomás, yo no creo. Yo tengo que meter mi dedo en sus heridas para creer. ¿Verdad que eso dijo? No creía. Cuando el Señor resucita, aquellos hermanos, cuando el Señor iba para aquellos, se junta con aquellos discípulos a Emaús, eran 2 de ellos. El Señor se les acerca, hermano, ya resucitado, platica con ellos, llega a la aldea, lo invitan a comer, se sientan, cocinan, hermano, y cuando el Señor ora por los alimentos, dice que sus ojos le fueron abiertos. Hasta entonces lo conocieron. Entonces ve que sus discípulos, hermano, realmente ellos no esperaban que los acontecimientos se desarrollaran de esa manera. Entonces por eso es que, hermano, a ellos les cayó como un balde de agua fría. Entonces por eso cuando ellos están preguntando correctamente, cuando dice, hermano, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces ellos cuando dicen de tu venida, es una palabra muy clave, fíjense, porque repito, no está hablando, ellos no están hablando de la venida del Señor cuando ya venga con nosotros a establecer el reino milenario, porque ellos ni sabían eso todavía no había salido a luz. Eso salió después, cuando Dios, a través de la vida del apóstol Pablo, hermano, trae esa revelación. Ellos no sabían eso. Entonces cuando ellos preguntan, hermano, es bien importante saber esto. Miren. Primero que los judíos, el Señor Jesús, hermano, además de hablar hebreo con sus discípulos, hablaba arameo. Entonces no se sabe si el Señor, cuando hablaba con sus discípulos, hablaba más arameo que hebreo. No se sabe. Entonces no se sabe cuál, hermano, cómo fue la pregunta en arameo que le hicieron. Pero entonces viene, hermano, y Mateo, hermano, cuando escribe el evangelio, hermano, la palabra más cerca que él encuentra, hermano, a esta palabra venida, de tu venida, él, hermano, la pudo comparar, porque es una palabra que aunque es un verbo, pero en el arameo y en el hebreo, hermano, se aplica de otra manera. O sea que usted no puede decir: oh, ahí viene la hermana, entonces usar esa palabra. La palabra es parousia. La palabra es la palabra griega, parousia. Entonces, ¿por qué aplica esa palabra San Mateo? Porque, hermano, la palabra parousia, hermano, se ocupaba, hermano, en el griego, porque recuerden que los griegos eran un imperio pagano, ¿verdad? Idólatra. Entonces los griegos creían mucho en la mitología, ¿verdad? Entonces ellos decían que los dioses descendían a la tierra en semejanza de animal o semejanza de hombre, que tenían relación con los hombres o mujeres, y que los hijos que nacían de esa relación, hermano, venían a ser, hermano, héroes de las naciones.
a los cuales se llamaban semidioses. Entonces, por eso recuerda cuando Pablo, hermano, predicando, hermano, dice que, hermano, al ver el poder de la palabra de Pablo y las señales que hacía, ellos dijeron: dioses en semejanza de hombre han descendido sobre nosotros. Y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque ese era el que traía la palabra. Entonces, hermano, esa influencia griega, la cual se llamó, hermano, la influencia helénica, hermano, se arraigó, porque aunque el imperio romano, hermano, vence y llega a establecerse, pero, hermano, el imperio griego fue tan fuerte, tan poderoso, hermano, que el idioma griego, a pesar de que ya estaba el imperio romano, el idioma griego es el que prevalecía, porque era el idioma de mayor popularidad, hermano, en el mundo antiguo. Entonces era más fácil, hermano, comunicarse. Es como la adopción que están haciendo, o la acción que están tomando, hermano, naciones como la India. La India, hermano, es un país grandísimo, está creciendo tremendamente, y por ahora, hermano, es un país que rebasa por poco ya, hermano, los 1,000 millones de habitantes. O sea, la India. Entonces se cree, si no ya, hermano, que la India va a sobrepasar a la China en habitantes. Entonces, solo en esas dos naciones, China comunista e India, va a estar, hermano, casi la mitad de la población mundial. Lo que le quiero decir es esto, hermano, que en la India hay muchos idiomas que se hablan. Hay muchos idiomas. Entonces, la gente está adoptando, hermano, el idioma inglés casi como el idioma, hermano, el más popular ahí en la India. Entonces, como hay muchos idiomas, entonces la gente prefiere aprender inglés. Y entonces, en lugar de comunicarse o no entenderse, porque unos hablan un idioma y otros otro, hablan inglés, y así se relacionan. Entonces, por eso es que cuando los escritores, hermano, escriben en el Nuevo Testamento, los libros que tenemos en la Biblia, ellos lo escriben en griego, porque el griego era el idioma más hablado de él entonces. Entonces era más fácil difundir el evangelio, hermano, difundir las enseñanzas de Cristo en griego, que si ellos lo hubieran hecho en arameo o en hebreo, porque pocos lo hubieran entendido. O sea, hubiera llegado a menos personas. Entonces es más fácil, hermano, hacerlo en un idioma que abarca más personas, que hacerlo en un idioma donde pocos van a entender. Entonces, si queremos, en caso de las buenas nuevas, si queremos proclamar las buenas nuevas, hermano, lo más eficaz, hermano, es hacerlo en estos idiomas más populares, o sea, donde más habla hay. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Que aunque el imperio, los romanos, ellos, hermano, el idioma de los romanos era el latín. El latín, que por muchos años, hasta hace poco, ellos, la misa, usted sabe, la daban en latín, porque era el idioma de los romanos. Pero como, hermano, estaba muy limitado, los romanos adoptaron, hermano, el griego también. Entonces ellos hablaban griego. Entonces les hacía más fácil. Por eso es que cuando el Señor muere, en la inscripción que le ponen, este es Jesús, el rey de los judíos, ahí dice claramente que pusieron una inscripción en hebreo, en griego y en latín. Que eran, el griego porque era el más popular, el latín porque era el del imperio, y el hebreo porque era el de los judíos. En tres idiomas. Entonces, por eso, hermano, San Mateo, cuando escribe, hermano, esta porción de los discípulos, cuando le preguntaron: ¿qué señal habrá para antes de tu venida? Entonces, ahí, hermano, él aplica ese término, un término que se ocupaba, hermano, para el establecimiento de los reyes. O sea, como el advenimiento de un rey, como el establecimiento de un rey. Y vino para sentarse en el trono, y vino para tomar el reino. Esa es la palabra vino, esa es la palabra que se usa, parusia. Entonces, cuando ellos le preguntan al Señor: dinos cuándo será, qué señales nos das para el tiempo de tu parusia, o sea, el establecimiento de tu reino. Eso es lo que le preguntan ellos. Porque recuerde que cuando el apóstol Pablo habla, él dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y repito, no estoy hablando de que va a ser príncipe por 100 años, sino que está hablando que es el príncipe, hermano, de la era actual. Eso es lo que está diciendo.
Entonces, cuando ellos preguntan, hermano, el fin del siglo, están preguntando el fin del mundo, de la era actual en la que ellos estaban viviendo. Entonces, eso es bien importante para nosotros, porque muchas veces pensamos, hermano, que como si la palabra de Dios fue escrita en español. Y entonces, hermano, hasta queremos, hermano, como entender, como, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? El de poder, hermano, interpretar la Biblia con, hermano, nuestra cultura que tenemos en estos lados, cuando debe de hacerse en el contexto en el cual la palabra de Dios fue escrita, el griego y algunas partes, bueno, la mayor parte, bueno, algunas partes del Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Entonces debe de interpretarse para que no haya equivocación. Porque fíjense, por eso el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque después va a dar, como digo, ahorita estamos dando unas reseñas así. Entonces, cuando ellos le preguntan, hermano, el Señor, ellos le piden 3 señales. Señor, número 1, le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, es ahí, hermano, lo interesante, porque fíjese de que los hebreos, hermano, esto es una raza muy especial, los hebreos, pero ya hablamos, hermano, del tiempo, los años de silencio, el tiempo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años en los cuales Dios no levantó ningún profeta. Y en esos años, hermano, ocurrieron cosas a los judíos que se pueden encontrar, ya dijimos, hermanos, en libros históricos, hermano, más uno que es muy fidedigno, de historia, o sea, de historia, no estoy hablando de libro inspirado, sino de historia, el primer libro de los Macabeos. Ahí donde se narra la historia de cómo los israelitas, los macabeos eran una familia israelita, y ellos formaron una guerrilla urbana, y ellos comenzaron a pelear contra, hermano, el rey griego, ya lo explicamos, Antíoco Epífanes, que, hermano, pues hizo destrozos y profanó el templo, y entonces ellos se levantan y lo destruyen. En ese tiempo de silencio, fueron 200 años antes del Señor, cuando ellos, hermano, se liberan. Pero en ese tiempo, hermano, bueno, de antes, desde los días del profeta Daniel, hermano, surge una manera, hermano, de expresarse apocalípticamente. Entonces, cuando se habla de apocalipsis, bueno, apocalipsis quiere decir, hermano, descubrir algo. Entonces, cuando se habla de un mensaje apocalíptico, se está hablando de un mensaje profético, de un mensaje de algo que va a ocurrir. Pero cuando surge, hermano, lo que se conoce como la literatura apocalíptica, es algo diferente, fíjense. Y aunque sirve y le sirvió mucho a los hebreos, hermano, sirve, hermano, para poder, hermano, ubicarse y poder interpretar, hermano, el género literario en el cual, hermano, se expresa la palabra de Dios. No quiero confundirlo, no quiero usar términos así porque va a decir: ay, qué género, qué apocalipsis. No me gusta eso, pero es necesario hacerlo porque después se nos va a hacer más fácil entender. Entonces, la literatura apocalíptica, hermano, lo que hace es, hermano, es que, por ejemplo, lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces viene alguien, hermano, y así como el pueblo de Dios estaba pasando, hermano, luchas, una guerra civil contra Antíoco Epífanes, el general griego. Entonces ellos, hermano, como no habían profetas, ellos dijeron: ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué se ocupa la literatura apocalíptica? Se ocupa para eso, para que lo que dijeron, por ejemplo, Elías, Eliseo, Esdras, Nehemías, todos ellos, hermano, se pueda aplicar a nuestra vida actual. Fíjese. Aplicar. Entonces, bueno, estamos sufriendo. Ajá. Vamos al periodo cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Cómo habló Dios? ¿Qué habló Dios? Y entonces vienen ellos y escriben libros. Eso se llama literatura apocalíptica. Escriben libros, pero basados en lo que ya dijo un profeta. Y entonces tratan de, hermano, de aquello que el profeta dijo para liberar al pueblo de Dios, vienen y lo aplican en figuras. En figuras.
Entonces, por eso, fíjese, cuando el Señor habla en Apocalipsis, ese es uno, por supuesto, un libro apocalíptico, que tiene literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque tiene muchas figuras. Y entonces viene la gente, mucha gente cristiana, y dice: hermano, ¿y qué quiere decir el dragón que Apocalipsis 12 dice? ¿Será que, hermano, van a venir de nuevo los dinosaurios o qué? Y la gente no sabe y pregunta. ¿O de qué habló el Señor cuando dice que las trompetas, o el trono, o el cordero que estaba como inmolado, o el cordero que sus ojos eran como el bronce bruñido, y como el sol, perdón, y sus pies y sus brazos, dice, como el bronce bruñido, y tenía, dice, ceñido su lomo y un cinto, y donde decía Rey de Reyes? Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces la literatura apocalíptica hace eso. Entonces, aplicar, hermano, situaciones que sucedieron al pueblo de Dios, donde profetas hablaron. Entonces ellos escribían libros y decían: Dios dijo que en esta época que el pueblo de Dios tenía que hacer esto, pero ellos aplican figuras. Y entonces es como si ellos dijeran: bueno, entonces aquí Dios quiso decir esto. Entonces Dios nos quiere decir esto. Dios quiere que hagamos esto. No sé si me entiende. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que la palabra de Dios, hermano, tiene, hermano, esa literatura apocalíptica, donde no todo lo que dice quiere decir lo que dice, sino que quiere, hermano, Dios decirnos otra cosa. Y ahí es donde, hermano, entra, hermano, lo que es, sí, hermano, los libros, hermano, proféticos y los libros apocalípticos y la palabra de Dios. Donde esto sirve, la palabra de Dios sirve para poder entender, hermano, eso que otros hablan, hermano, en figuras. Por ejemplo, fíjese, la literatura tiene varios géneros. Por ejemplo, en la literatura podemos ocupar, hermano, el poema, ¿verdad? La novela es un género de la literatura. La prosa, hermano, es un género de la literatura. Todo eso es un género. Pero fíjese, diferente, hermano, el leer, hermano. ¿Qué le puedo decir, hermano? Lo que es escrito en prosa o en verso, o lo que es escrito en poesía, es diferente, hermano, a lo que se escribe, hermano, en simplemente una narración histórica. Entonces, fíjense, aquí voy a poner un ejemplo. Y voy a ir a la Biblia para no salirme de la Biblia. Pero si usted quiere, vamos a cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice. Dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Entonces, si alguien viene y dice: qué bárbaro, mire lo que dijo Salomón, supuestamente el hombre más sabio en su tiempo, a comparar a una mujer con una yegua, como que parece ofensivo, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted, hermana, si alguien le dijera: adiós, yeguita blanca? ¿Qué dice este hoy, hijo de tantas? ¿Verdad? O que le dijera: uy, qué hermosa, hermana mía. Uy, hermosas son tus mejillas entre tus pendientes. Depravado ya, ¿verdad? Pero es poema, es poesía. Es poesía. Cuando ya, hermano, se extrae, hermano, el significado de eso, hermano, en esta expresión poética, hermano, lo que está haciendo es, hermano, poner a la mujer en una posición de belleza inigualable. Inigualable. ¿Por qué? Porque fíjese, porque en Egipto y en Israel, los caballos en aquel entonces, hermano, eran tenidos, hermano, eran armas de guerra. Los caballos eran armas de guerra. Entonces los faraones, hermano, escogían a lo mejor de lo mejor para ellos montar. Entonces, si era un carro donde se iba a subir el faraón con la reina, tenían que ser los caballos más hermosos. Los caballos más hermosos. Entonces, es una manera de, poéticamente, hermano,
¿qué le puedo decir? Hermosear en su máxima expresión a una mujer, dijo Salomón, como una yegua hermosa de carro es esta mujer. Y eso era decir el piropo pues más hermoso. Ahora, si lo tomamos, hermano, como una simple narración, una simple expresión de un borracho, ¿verdad? Mire que ese borracho, hijo, lo que me dijo, que caballo me dijo, yegua me dijo. Pero fíjese, diferente si lo tomamos como una poesía. Cuando lo tomamos como una poesía, entonces decimos, ¿qué querrá haber dicho el autor en esta expresión? Y ya nos suelta la incógnita, ¿verdad? Ya no pensamos lo malo, ¿verdad? Mire, como que es animal la mujer. No, sino que ahí lo que está haciendo, hermano, elevándola a la máxima belleza. O sea, si había una belleza incomparable o comparable, hermano, ¿dónde se puede poner la mujer? Decían, si es la más hermosa, hay que compararla con la yegua de carros de Faraón, porque era lo mejor, era lo más hermoso que se podía tener. Entonces, esa es la literatura, hermano, apocalíptica, que cuando tiene expresiones, hermano, muchas veces, hermano, si no se interpreta bien, se puede pensar otra cosa de lo que dice. Entonces, por eso el Señor, hermano, sus discípulos, ellos estaban bien cuando ellos preguntaron, ¿cuáles señales nos das de estas cosas y del tiempo de tu venida? Señor, dinos qué señales hay. Entonces, eso es lo que ellos están. Señor, ¿cuándo te vas a sentar en el trono? Esa es la pregunta. Ellos no estaban preguntando de su segunda venida para establecer el reino. Ellos no sabían nada de eso. No sabían nada de eso. Ellos lo iban a saber después que, hermano, el Señor muere, hermano, y tantas cosas. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando el Señor profetiza, el Señor profetizó aquí de que, hermano, no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada del templo. Eso sucedió. Pero en la poesía hermano, literatura apocalíptica, hermano, también la Biblia habla, hermano, acerca de que esa aplicación a Jerusalén se puede aplicar, hermano, en algo espiritual o futuro. O sea que hay profecías, por ejemplo, Isaías 14, Ezequiel 28, donde habla, hermano, de Lucero, o sea, al que hoy conocemos como Satanás. Fíjese, ahí, hermano, ahí claramente, hermano, si usted lee, hermano, ahí dice, bueno, aquí está hablando del rey de Tiro. Aquí, ¿cómo es que está hablando de Satanás? Aquí dice que es el rey de Tiro. Pero eso es lo importante, de que hay, hermano, profecías que se pueden aplicar en un tiempo presente y se pueden aplicar y son para un tiempo futuro. O sea, no es que ya se cumplió y se acabó la profecía, sino que puede cumplirse en un tiempo futuro. En el caso en este caso se refería, hermano, a Satanás, y se refería ya a un rey, hermano, terrenal. Para dos personajes, la misma profecía. Sin embargo, hay que decir, no, dice, o es para el rey de Tiro o es para Lucero. No, o es para uno o es para otro. No puede ser para los dos, pero sí puede ser para dos. Y es ahí donde el pueblo de Dios tiene que aprender, tenemos que aprender, hermano, a escuchar, leer con cuidado, irnos, como le digo, al contexto histórico, hermano, cultural, en el cual la palabra de Dios fue escrita. Por eso la gran confusión, ¿verdad?, de los solo Jesús, hermano. Porque ellos toman, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, como si fue escrita en español. Y no fue escrita en español, fue traducida al español. Y es en las traducciones, hermano, donde la gente, hermano, ya se pierde. En lugar de ir, hermano, al contexto cultural, histórico, hermano, y como le decimos, el contexto filológico. A estudiar, hermano, el idioma en el cual fueron dichas ciertas palabras. Entonces, por eso viene la confusión. Dice, no, mira, ahí dice, en el nombre de Jesús. Están aplicando mal el concepto. Lo están aplicando mal porque lo están aplicando, su pensamiento, hermano, su interpretación la están aplicando en su contexto cultural, aquí, en el de ellos, y no en el de los judíos. Ahí, eso es lo importante, eso es lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar el Señor, hermano,
Es cierto que aquí habla cosas, por ejemplo, aquí habla de la eternidad futura. Apocalipsis 20, 21, 22 hablan de la eternidad. Lo habla, hermano. Lo habla. Pero entonces hay gente que piensa, hermano, otra cosa. Interpreta de otra manera. Entonces, por eso, fíjense, las palabras del Señor, ¿por qué el Señor dijo eso? Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, ¿qué dice? Unos cuantos. ¿O cómo dice? Muchos en mi nombre. ¿Vieron las noticias de un grupo de personas despistadas que hasta con un perrito ahí estaban esperando la venida del Señor? Tenían un perrito, estaban ahí, hermano, de una manera insalubre. Hermano, ¿y qué están haciendo? Estamos esperando la venida de Jesús. Entonces, ¿qué puede pensar la gente de un grupo de personas así? Estas personas no saben lo que han leído, no saben lo que han interpretado. O del que les dije el otro día, hermano, ni sé el nombre, ni me interesa. De uno que dijo por ahí que no sé cuánto ¿de qué era? De julio parece. Iba a ser el fin del mundo. Entonces yo le dije, mire, hágame un favor, el siguiente día llámenle y pregúntenle qué pasó, en qué se equivocó. Porque si yo me pongo, hermano, a decirles a ustedes, miren, hermanos, el 5 de septiembre vamos a hacer una reunión porque va a venir el Señor, ya me dijo, y solo los que estemos ahí nos vamos a ir. Y usted me cree, bueno, y nos vamos y nos reunimos, ¿verdad? Y estamos, Señor, sí, ven, Señor, y ya está practicando ahí para volar, ¿verdad? Ven, Señor, y no pasa nada. Y entonces yo, hermano, ya ni modo, ya a las 12 se equivocó el Señor. ¿Cómo que se equivocó el Señor? Yo me equivoqué. Déjeme, le voy a hablar al Señor, voy a hablar con Él. A ver, quizás ya cambió de parecer. Dios no es ese tipo de, como dice, en Él no hay ni sombra de variación. Lo que Dios ha dicho, eso va a ser. Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. O sea, ya dejó su palabra y Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Pero hay ejemplos, hermano, de cuando Dios arrepintió. Usted mismo lo acaba de decir, del rey Ezequías. Sí, pero esos son tratos especiales que Dios tenía con ciertos hombres, hermano. Pero hoy para la iglesia, por eso el Señor dejó, hermano, la inspiración para que los hombres de Dios escribieran y nadie pudiera alterar. Por eso el Señor da una amenaza, una sentencia, y Él dice que el que le añada a este libro, el libro de Apocalipsis, el que le añada a este libro, dice, las maldiciones de este libro estarán sobre él y su nombre será erradicado del libro de la vida. El que le añada, el que le quite a la palabra de Dios. Entonces vienen, hermanos, los hombres, venimos los hombres y decimos, no, es que Primera de Corintios, eso no era para la iglesia. ¿Y entonces para quién era? ¿Para qué la dejó el Señor ahí si no era para la iglesia? Porque así dicen muchos bautistas. Oh no, dice, eso de los dones del Espíritu Santo era para los corintios. Ajá. Entonces el Espíritu Santo es de época. Entonces, ¿para qué lo dejó el Señor escrito, hermano? Si no para nosotros. Ahí mismo, 1 Corintios 10, ahí lo dice. Todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, dice, quedó como ejemplo para nosotros. Todo lo que usted ve que le acontece a algún hermano, a alguna hermana, queda como ejemplo para nosotros. Así que el Señor ahí dice claramente, queda como ejemplo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? El hermano cayó. ¿Y cómo cayó? Entonces, si él cayó de esa manera, tengo que cuidarme para yo no caer de esa manera. La hermana se alejó. ¿Y por qué se alejó? Por eso se alejó. Entonces yo tengo que tener cuidado. No voy a hacer que el diablo a mí también me tiente y yo me aleje por esa razón que la misma hermana. Tengo que cuidarme. Entonces, la palabra de Dios no es ni de interpretación privada, ni tampoco, hermano, es seccional. Que Dios diga, bueno, para la iglesia allá en Los Ángeles solo va a ser del 1 al 5. No. Para nosotros es desde Génesis hasta Apocalipsis. Para todos. O sea, no podemos decir, esto no me toca a mí. Esto es para el hermano fulano. Para mí no. Es para todos. Por eso no la llamamos de tan generoso, pero tenemos que decir, mira, hoy te habló el Señor. ¿Cómo que te habló? Nos habló el Señor. Nos habló el Señor. Hoy se te cayó. ¿Cómo que te cayó? Nos cayó. Hoy te regañó el Señor. ¿Oíste? Hoy te regañó. ¿Cómo que te regañó? Nos regañó el Señor. Porque para eso nos trae, para hablar
nos, ¿verdad? No trajo al pastor solo para hablarle al pastor, no, nos trajo a todos para hablarnos a todos. Amén, hermano. Entonces, no vamos a terminar, pero aprendamos eso, ¿verdad? Entendamos eso, hermano. De que hay, hermano, aplicaciones en la palabra de Dios donde tendremos, hermano, que acudir a esa ayuda del Espíritu Santo para entender verdades que Dios nos quiere mostrar a través de símbolos materiales. O en ese caso, hermano, de literatura apocalíptica. Porque fíjese que los libros de la literatura apocalíptica tienen como para agarrar cierta autoridad, los que los escriben les ponen, esa es una de las características de la literatura apocalíptica, que todos los libros de literatura apocalíptica, hermano, quien los escribe siempre le pone un nombre de un gran personaje. Por ejemplo, está la asunción o la asunción de Moisés, que eso no lo escribió Moisés. O está el testamento de los 12 patriarcas. Está el libro cuarto de Esdras. Está el Apocalipsis de Enoc. O sea, uno puede decir, Enoc escribió el Apocalipsis. No, sino que le ponen esos nombres para, hermano, que la gente, para que agarre autoridad, y entonces la gente sepa que se ha hecho con esa intención de usar una profecía o lo que o Dios dijo a través de un profeta, aplicarlo en forma de figuras a lo que hoy nos está aconteciendo. Por ejemplo, si usted sabe que estamos en tiempos de apostasía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que no sabemos qué hacer, ¿Qué hacemos? Hay apostasía. Entonces viene alguien y dice, ya sé, vamos al Antiguo Testamento y veamos qué Dios le dijo al pueblo de Israel en tiempos de apostasía. Entonces van y dicen, esto dice Dios. Escriben el libro. Y entonces Dios, en los tiempos del pueblo de Israel, cuando ellos se alejaron de Dios, levantó al siervo fulano y les habló y les dijo esto y esto. Ahora Dios quiere que nosotros en este tiempo, en tiempos de apostasía, hagamos esto. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la literatura. Que apliquemos, hermano, esas verdades o esas figuras al tiempo actual. Que nunca digamos, pues yo no sé qué hacer, hermano. Estoy confundido, hermano. Yo no sé qué decir, hermano. Yo no sé ni quién soy, no sé si soy cristiano. Yo no sé si creo en Dios o qué, hermano. Porque hay gente que usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Dice, no sabe. ¿Usted no cree en Dios? Hay veces, cuando sale el sol. ¿Y usted cree en Dios? Hay veces de vez en cuando, pero cuando me pasan cosas, hay veces reniego de Dios. Pero entonces, como dice el Salmo 14, solo hay una clase de ser humano que puede expresar eso, que diga, no hay Dios. ¿Quién? El necio. Eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, cuando usted y yo venimos y renegamos, no, ya no creo en Dios, yo ya no voy a la iglesia, los hermanos somos sinvergüenza, es una farsa, la iglesia es una farsa. Estamos diciendo, yo no creo en Dios, porque estamos diciendo que eso no puede ser de Dios y Dios no puede existir porque está en descontrol. Dios jamás se le van de las manos las cosas. ¿Qué tengo que hacer? Que en esos momentos de duda, hermano, como que, hermano, el diablo quiere meternos. Entonces, hermano, es ahí donde, ¿qué le dijo Dios a sus siervos, a su pueblo? ¿Qué le dijo Dios? Vamos a Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo no soy ningún necio, yo creo en Dios. Entonces, que el Señor reprenda al diablo. Yo creo en Dios. Venga lo que venga y pase lo que pase, y luchas que vengan, seguimos creyendo en Dios y vamos a seguir buscando de Dios y vamos a seguir sirviéndole a Dios. No nos vamos a alejar de Dios. Eso es lo que Dios quiere que se haga, hermano. Y no que en lugar de eso nos confundamos y digamos, hermanos, ¿somos cristianos o no? Hermano, ¿creemos en esto o no? ¿Creemos en la Trinidad o no? Hermano, ¿creemos en esto o no? Y no sabemos qué creemos. Eso es, para eso está la palabra de Dios.
No, pero es que la hermana me dijo, fíjese, es que cierto hermano me dijo. Como decía un hombre de Dios, decía, el chismoso lleva al diablo en la lengua. Fíjense, pero completa y dice, y el que lo oye lleva al diablo en los oídos. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. No le hagamos caso a los chismosos. Hay un chismoso por aquí, lo sentimos, no le vamos a hacer caso. Alguna chismosa por aquí, perdónenos, no le vamos a hacer caso. Hay que vaya a ver con quién chismea, porque yo no tengo al diablo en mis oídos. Ve, entonces eso es lo que Dios quiere. Que Dios ha dejado su palabra siempre con un propósito para su pueblo. Por eso un cántico bien, con eso termino, pero un cántico antiguo dice, ¿estás cansado y abatido? Dilo a Cristo. Débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dígaselo a Él. Si está cansado, agobiado, de tentación cercado, fía en Cristo. Fía en Cristo. Confiemos en Él. Hablemos con Él. Humillémonos a Él. Tirémonos ahí, hermano. Postrémonos ante Él. Humillémonos. Porque el corazón contrito y humillado, Él jamás va a despreciar. Jamás. Y el pueblo de Israel, por rebelde que fue, Dios siempre levantó hombres, líderes, que les enseñaran, que los guiaran. ¿Sí? Por aquí, hermano, síganme. No, pero ahí vamos a Babilonia. Esclavos, sí, síganme, así dijo Dios, así que síganme. Por rebelde nos está castigando Dios. Esclavos a Babilonia, vamos. Ya nos va, después de 70 años nos va a sacar. Cabal, así fue. Después de 70 años los liberó. ¿Aprendieron la lección? Algunos, otros no. Entonces Dios, o sea, todo lo que nos viene, hermano, Dios nos está hablando a través de eso. Problemas, Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de las enfermedades, Dios nos está hablando. Bendiciones, Dios nos está hablando. ¿Está hablando? Sí, porque hay gente que piensa que cuando están siendo bendecidos, piensan que no necesitan ni oír la voz de nadie, ni de Dios. Ya soy rico, ya tengo lo que tengo, no necesito que Dios me hable. Y Dios nos habla hasta por las bendiciones. Nos habla Dios. Los problemas, las luchas, las necesidades, Dios nos está hablando. Y como no entendemos de una, nos habla de otra. ¿Verdad? Ahora, el tiempo, ¿quién nos da el tiempo? ¿Dios o el diablo? Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos a darle todo nuestro tiempo a Dios. No tenemos que estar, hermano, ya se pasó 10 minutos. Y no que su tiempo es de Dios, pues. Y no que Dios le da la vida, pues. Hermano, ya tengo hambre. Cómase el dedo más grande. Pues si tiene hambre, aguántese, hermano. Es mejor, y principalmente es mejor la comida espiritual. La comida espiritual. Así que, ¿entendieron eso? Si entendimos, se nos va a hacer más fácil entender lo de los falsos maestros, falsos cristos y todo lo que viene al frente. Se nos va a hacer más fácil porque ya entendimos a lo que Dios se refiere. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias.